Son las 7 de la mañana y todavía estás en la cama. Levántate y prepárame el desayuno. Mi suegra gritó en mi propio apartamento, incluso me dio una bofetada. Fue entonces cuando supe que era hora de darle una lección. Exactamente a las 7 de la mañana, el silencio del apartamento de Denver fue roto por una voz afilada como un cuchillo. Ellen Adams se inclinó sobre la cama de Rachel y gritó como si el mundo estuviera en llamas. ¿Son las 7 y sigues durmiendo? Levántate y prepárame el desayuno ahora mismo. Sus palabras sonaron tan cerca, tan fuertes, que Rachel se despertó sobresaltada al instante, con el corazón latiendo con fuerza. Durante un tiempo no supo dónde estaba hasta que vio el techo familiar de su habitación y se dio cuenta de lo que acababa de pasar. Rachel se había acostado a las 4 de la mañana tras terminar otra maratón de proyectos para sus clientes. Su trabajo como consultora digital le exigía largas horas frente a la computadora, y aunque la dejaba agotada, también le pagaba 3 veces más de lo que su esposo Mark ganaba en su trabajo de oficina. Pero para Ellen, nada de eso importaba. A sus ojos, Rachel era una perezosa, indigna, una esposa que se negaba a cumplir con los verdaderos deberes de una mujer: cocinar, limpiar, servir. No era la primera vez que Rachel se despertaba con las acusaciones de Ellen. Durante las últimas 3 semanas, Ellen y Frank, los padres de Mark, habían estado viviendo en su apartamento de 2 habitaciones. Lo que se suponía que sería una visita corta se había convertido en algo interminable. El aire dentro del apartamento se había vuelto más denso con cada día que pasaba, cada queja, cada comentario sobre la mala educación de Rachel. Su presencia convertía el hogar en una prisión. Un lugar donde Rachel temía despertar. El tema favorito de Ellen era el trabajo. Se negaba a reconocer la legitimidad de la carrera de Rachel porque no requería salir de casa cada mañana. Ninguna explicación que Rachel pasara 16 horas al día frente a su portátil gestionando cuentas de empresas de todo el país le servía de algo. Ellen lo descartaba como si jugara con el ordenador, y todas las conversaciones volvían a la misma acusación. Rachel no tenía un trabajo de verdad. Frank Adams no era muy diferente. Tenía menos palabras que su esposa, pero sus críticas eran igual de duras. A él solo le gustaban las comidas pesadas y grasientas: pollo frito, galletas con mantequilla, tocino y montañas de pan. Rachel, que prefería platos más ligeros y saludables, solía preparar pescado a la parrilla o verduras sin piel. Para Frank, eso no era comida. Él gruñía desde la mesa de la cocina, apartando el plato y diciendo que no sabía cómo alimentar a un hombre. ¿Qué clase de esposa sirve comida de conejo?, murmuraba, cada día desde su llegada. Rachel había intentado soportarlo. Se decía a sí misma que perder los estribos solo empeoraría las cosas, que morderse la lengua era el precio de la paz, pero 3 semanas la habían dejado exhausta. Había renunciado a sus mañanas tranquilas, a su rutina habitual y a casi toda su cordura solo para evitar otra confrontación. Aún así, no era suficiente. Ellen parecía creer que era su deber sagrado recordarle a Rachel en cada oportunidad que no era lo suficientemente buena, ni como esposa, ni como ama de casa, ni como mujer. Ahora, de pie junto a su cama, Ellen se cruzó de brazos y golpeó el suelo con el pie, con los ojos llenos de indignación. Le dije: levántate, el apartamento está hecho un desastre, y Mark llegará a casa para comer. Sus camisas ni siquiera están planchadas. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Su voz se agudizaba con cada palabra. Rachel se incorporó lentamente, con la cabeza pesada por la falta de sueño. Apretó los labios, conteniendo la furia que le subía al pecho. La verdad era que quería gritar, echar a Ellen de la habitación, recordarle que no tenía derecho a entrar así, pero no lo hizo. Aún no, había aprendido a controlar sus reacciones, a respirar hondo hasta que el momento pasara, pensó. Esto ya no era un hogar, era un campo de batalla, y cada mañana sentía como si despertara en una lucha que no había elegido. Las manos de Rachel temblaban al apartar la manta, no por miedo, sino por contención. Sabía que no podía aguantar esto eternamente. Pero por ahora, no dijo nada. Dejó que Ellen saliera furiosa de la habitación, murmurando insultos en voz baja, mientras la voz de Frank llegaba desde la cocina, exigiendo un desayuno que Rachel ni siquiera tenía fuerzas para preparar. Cerró los ojos un segundo más, refugiándose. Lo aguantaría por ahora, pero las grietas se estaban formando, y sentía que algo en su interior empezaba a cambiar. Ellen no había terminado. Saliendo furiosa del dormitorio, comenzó un ruidoso desfile por el pequeño apartamento de Denver, dando portazos, tirando de las cortinas, murmurando sobre el polvo en los estantes que no estaba. Cajones se abrían y cerraban de golpe, sillas se arrastraban por el suelo, como si estuviera escenificando una batalla doméstica donde solo ella podía ser la vencedora.
El caos no se debía a la limpieza, sino a dejar claro que Rachel era, a ojos de Ellen, un fracaso. Desde la cocina llegó la voz de Frank, cargada de irritación. Por fin se había despertado, con el pelo despeinado, la cara aún hinchada por el sueño. ¿Qué pasa ahí fuera? ¿Y dónde está el desayuno? No se vive de café y ensaladas, no tienes nada preparado. Su tono cargaba de expectación, como si la comida simplemente apareciera ante él sin cuestionarlo. Rachel se quedó paralizada por un instante, sus pacientes astillados como cristales bajo presión. Durante 3 semanas había escuchado, soportado, se había tragado su orgullo en nombre de la paz. Pero esta mañana, tras ser despertada de golpe y ridiculizada, algo en su interior se negaba a callar. Entró en la sala, pálida, pero con una voz aguda y firme. «Basta», dijo, interrumpiendo las divagaciones de Ellen. «Tienes 30 minutos para empacar tus cosas e irte de mi casa». La habitación se quedó en silencio por un momento, el único sonido era el tic-tac del reloj en la pared. Ellen parpadeó, atónita de que Rachel se atreviera a hablar con tanta firmeza. Entonces entrecerró los ojos y sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. ¿Tu casa? No te hagas ilusiones, Rachel, este es el apartamento de Mark. No puedes echarme de casa de mi hijo, aquí no eres nada. Frank emitió un gruñido de satisfacción desde la cocina. Exacto, no olvides de quién es el apellido de la familia, sin él no estarías en ninguna parte. Rachel sintió las manos apretadas a los costados, la furia ardiendo en su pecho. Se acercó, con voz baja pero firme. Compramos este apartamento con nuestros ahorros y aún estamos pagando la hipoteca juntos. Tu hijo no podría haberlo hecho solo. No finjas que nos ayudaste, no diste ni un solo dólar. Así que no te quedes aquí como si viviera en un regalo que me dejaste. La cara de Ellen se sonrojó, su indignación brilló más que nunca. Solo piensas en el dinero. Eso es todo lo que te importa, eres una ingrata, egoísta. Rachel la interrumpió. Pienso en la justicia, y se lo digo a ambas. Son huéspedes aquí, nada más, y no soportaré ni un día más sus insultos. Por un instante, el silencio se apoderó de la habitación. Frank se removió incómodo, pero no dijo nada más, mientras el pecho de Ellen subía y bajaba con el peso de su indignación. Parecía a punto de estallar de nuevo, pero Rachel ya se había dado la vuelta, con la decisión tomada. En su interior, Rachel sabía que no podía ganar esta guerra sola. Mark aún no había llegado a casa, y enfrentarse a sus padres sin su presencia era una batalla en su contra. Ellos tergiversarían sus palabras, intensificarían la situación hasta acorralarla. Ya podía oír a Ellen murmurar en voz baja. Ya sentía la desaprobación de Frank irradiando como el calor de la cocina. Rachel respiró hondo, recuperándose. La confrontación no había terminado, no podía terminar, no con Ellen y Frank tan aferrados a su rectitud. Pero ella había puesto un límite, y aunque Mark decidiera ignorarlo más tarde, aunque intentara ignorarla, Rachel sabía que había dado el primer paso real. Había dicho la verdad y no la silenciarían de nuevo. Mientras Ellen seguía paseándose, azotando las puertas de los armarios y lanzando acusaciones al aire, Rachel recuperó la compostura en silencio. Sabía cuándo luchar y cuándo hacerse a un lado, y por ahora, retirarse era la mejor opción. Pero llevaba consigo la certeza de que ese momento había cambiado algo. La próxima vez, no solo les advertiría. Actuaría. Rachel se puso los vaqueros, se recogió el pelo en un moño despeinado y cogió la bolsa de su portátil. Sin decir ni una palabra más a Ellen ni a Frank, salió del apartamento. La puerta se cerró tras ella con un golpe seco que pareció un pequeño acto de liberación. El aire fresco de la mañana de Denver le azotó las mejillas al salir, y por primera vez en todo el día, pudo respirar sin el peso sofocante de sus suegros oprimiendo su pecho. Encontró refugio en un reservado de su cafetería favorita del centro, un lugar donde el cálido zumbido de las máquinas de espresso y la charla tranquila siempre parecían calmarle los nervios. Pidió un café solo y encendió su portátil, decidida a desconectar y trabajar. Si no encontraba paz en casa, la buscaría aquí, entre desconocidos y el ritmo constante de su propio teclado. Durante la primera media hora, logró concentrarse, enviando correos electrónicos, revisando informes, e incluso empezó a sentir la opresión en el pecho. Pero el momento de tranquilidad no duró. Su teléfono empezó a vibrar con un flujo incesante de notificaciones. Al principio, lo ignoró, pues no quería que Ellen también invadiera ese espacio, pero las vibraciones se volvieron demasiado persistentes. Con un suspiro, Rachel desbloqueó su teléfono y abrió Facebook Messenger. La pantalla se llenó de mensajes de Ellen, cada uno más cruel que el anterior. Los insultos se sucedían. Vaga, inútil, una desgracia. Algunos mensajes iban más allá,
rebosando veneno, sugiriendo que Rachel no merecía vivir en paz. Una línea en particular le puso los pelos de punta. Te arrepentirás del día que me traicionaste. Quizás antes de lo que piensas, Rachel miró fijamente las palabras, sintiendo una fría oleada de asco. Se le encogió el estómago, no de miedo, sino de pura toxicidad. Una cosa era insultar en persona. Otra muy distinta era escribirlos, dejarlos por escrito, deliberada y cruelmente. Sintió un temblor en la mano al desplazarse, pero su mente ya estaba trabajando. Tomó capturas de pantalla de cada mensaje, con cuidado de no perderse ni una palabra. Las guardó en una carpeta de su teléfono, etiquetándola con fecha y hora. Si Ellen quería jugar a este juego, Rachel le presentaría pruebas. Al guardar la última captura de pantalla, bloqueó el número de Ellen sin dudarlo. El silencio que siguió fue instantáneo, como cerrar una ventana de golpe en medio de una tormenta. Rachel se recostó en su silla, mientras el café se enfriaba en la mesa a su lado. El bullicio de la cafetería la rodeaba, un marcado contraste con la fealdad que acababa de presenciar en la pantalla. Se sentía agotada, con el cuerpo pesado por la fatiga. Había trabajado hasta las 4 de la mañana, se había despertado sobresaltada por los gritos y ahora soportaba una lluvia de maltratos por parte de una mujer que parecía decidida a quebrarla. Aún así, en medio del agotamiento, una silenciosa comprensión se arraigaba. No era solo una mala mañana, no era una serie de días desafortunados. Así era su vida con Ellen y Frank bajo su techo, y con Mark negándose a intervenir. Era un ambiente impregnado de hostilidad, uno donde se esperaba que soportara una humillación interminable simplemente para mantener la paz. Volvió a desbloquear su teléfono, esta vez no para leer, sino para actuar. Adjuntó las capturas de pantalla y un mensaje a Mark, escribiendo despacio, con palabras pausadas: estoy en el café del centro, tenemos que hablar. Ven esta noche. Le dio a enviar, y dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa, cerrando los ojos un momento, el cansancio la calaba hondo. Pero también algo más, claridad. Rachel ya no podía mentirse a sí misma. No podía decir que esto fuera temporal ni inofensivo, la verdad era inevitable. No podía vivir un día más en ese espacio tóxico y seguir reconociéndose. Para cuando el sol se puso tras las montañas rocosas y las calles de Denver brillaron con el pálido naranja del anochecer, Rachel seguía en la cafetería, su café se había enfriado hacía rato y su portátil estaba cerrado en su bolso. Llevaba horas sin trabajar, solo esperando. A las 6 en punto, sonó la campana sobre la puerta de la cafetería y Mark entró. Parecía cansado, pero no como ella, su agotamiento se mezclaba con la irritación, como si el simple hecho de que le pidieran que se presentara fuera una molestia. Recorrió la sala con la mirada hasta que la vio. Con un profundo suspiro, se sentó en la cabina frente a ella, con expresión ya tempestuosa, así que empezó sin saludar. ¿Por qué pelearon tú y mamá esta vez? Su tono no era curioso, sino acusador, cansado, como si ella fuera el problema con el que se había visto obligado a lidiar. Rachel se incorporó, con voz tranquila y decidida. Mark, esto no es solo otra pelea. Quiero que tus padres se vayan. Esta noche, ya no puedo vivir así. Mark se recostó, cruzándose de brazos y apretando la mandíbula. Rachel, estás exagerando. Mamá tiene la presión muy alta. Está enferma, lo sabes, papá está estresado, no dicen todo lo que dicen. ¿Y ahora me presionas para que los tire? ¿Quieres que los abandone sin más? Sintió una opresión en el pecho al oír sus palabras, no porque la sorprendieran, sino porque eran justo lo que temía. No solo no la estaba defendiendo. Estaba poniéndose del lado de su madre, justificando su crueldad. No te pido que los abandones, dijo Rachel con cautela. Te pido que pongas un límite. Me han insultado. Han invadido nuestra casa y no has hecho nada para impedirlo. Si quieres apoyarlos, alquílales su propia casa. Visítanos cuanto quieras. Pero ya no pueden quedarse en nuestro apartamento. La mirada de Mark se endureció. Se inclinó hacia adelante con voz aguda. Esta también es mi casa. Tengo tanto derecho como tú a invitar a mis padres a quedarse. No puedes decidir a quién dejo pasar por esa puerta. La última amenaza de restricción en su interior se quebró. Rachel sintió que el calor le subía al rostro, pero su voz se mantuvo firme, inquebrantable. Entonces escúchame con atención. Si no se van, me iré yo. Y si me voy, Mark, no volveré. Voy a pedir el divorcio. Abrió la boca y luego la cerró, sorprendido por el peso de sus palabras. ¿Hablas en serio? ¿Me estás obligando a elegir entre mi familia y mi esposa? ¿Te oyes siquiera? Rachel le sostuvo la mirada, negándose a inmutarse. Te equivocas.
No te pido que elijas entre ellos y yo. Te pido que me respetes lo suficiente como para no obligarme a vivir en un entorno hostil todos los días. Pido lo mínimo para sentirme segura en mi propia casa. Si no puedes darme eso, ¿qué me queda en este matrimonio? Mark la miró fijamente. Entrecerró los ojos. Sus labios se apretaron en una fina línea. Su silencio lo decía todo. No sopesaba sus palabras. Él calculaba cómo someterla de nuevo, el momento se alargó, el aire entre ellos se densificó con el peso de las verdades no dichas. Rachel comprendió entonces, con una claridad profunda, que no se trataba de Ellen ni de Frank, ni siquiera de los constantes insultos. Se trataba de Mark. No quería protegerla. Quería que se doblegara, que se encogiera hasta encajar en el papel que sus padres le habían dado. Sus manos estaban firmes ahora, el miedo y la vacilación habían desaparecido. Había trazado su límite y sabía que no daría marcha atrás. El matrimonio ya no era una sociedad. Era una prueba de resistencia que ya no quería afrontar. Rachel se levantó, colgándose el bolso al hombro, con voz tranquila pero definitiva. Piensa en lo que dije. O se van ellos o me voy yo, pero si me voy, no es solo por esta noche, es para siempre. Lo dejó sentado en la cabina, en silencio, con el reflejo de las luces de neón del café parpadeando en su rostro. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Rachel sintió que el suelo se afianzaba bajo sus pies. Ahora comprendía la verdad. Su matrimonio ya estaba resquebrajado sin remedio. Mark no quería estar a su lado. Quería que inclinara la cabeza, y Rachel Adams ya no quería inclinarse. Mark intentó recuperarse de su ultimátum. Su voz se convirtió en una especie de súplica. Mira, Rachel, no arruinemos esto. Solo se quedarán una semana más, quizá menos. Mamá solo necesita recuperarse. Papá se calmará. ¿No puedes aguantar un poco más? Sus palabras pretendían tranquilizarla, pero a Rachel le sonaron huecas. Durante 3 semanas había aguantado, diciéndose a sí misma que cada día sería el último, y cada vez que la intrusión empeoraba, había aprendido algo a las malas. Con Ellen y Frank, nunca había una semana más. Rachel juntó las manos sobre la mesa, con un tono sereno. No, Mark, no voy a esperar ni una semana ni un día más, me voy. Mañana volveré por mis cosas. Mark parpadeó, con la expresión tensa, como si no hubiera esperado que ella se mantuviera tan tranquila. ¿De verdad vas a irte? Ante esto, Rachel asintió, firme. Sí, porque ya no se trata de ellos, se trata de ti. Te niegas a poner límites. Te niegas a protegerme en mi propia casa. Eso significa que tengo que protegerme. Mark se inclinó hacia adelante, con la frustración impregnando su voz. ¿Y qué? ¿Vas a arruinar nuestro matrimonio? ¿Por un par de discusiones con mis padres? ¡Qué locura! Su voz se agudizó, aunque nunca subió de tono. No son un par de discusiones, Mark. Es un patrón. 3 semanas de humillación, 3 semanas de silencio tuyo. No seguiré viviendo así. Hizo una pausa y luego continuó, pausada y precisa. Y no lo olvides, este apartamento es propiedad conyugal. Es de los dos. Si quieres quedártelo, sigues siendo responsable de la mitad de la hipoteca. No puedes dejar que me vaya y fingir que es solo tuyo. Eso lo impactó. Se puso rígido, apretando la mandíbula. ¿Así que ya estás hablando de dividir bienes? ¿Tan rápido? Rachel le sostuvo la mirada. Tengo que hacerlo, porque veo exactamente a dónde va esto. Ya no aguanto más que las cosas mejoren cuando nunca lo hacen. Por un instante, Mark pareció debatirse entre la ira y la incredulidad, como si pensara que ella acabaría cediendo como siempre, pero esta vez, no había vacilación en sus ojos. Rachel se levantó del asiento y se echó la correa del bolso al hombro. Sus movimientos eran lentos, pausados, pero su corazón ya no temblaba. Sentía el peso de la determinación oprimiéndola. Pero debajo, había algo más ligero, una tranquila determinación que no había sentido en años. Mañana, dijo con firmeza, recogeré mis cosas y llamaré a un abogado. Te informaré del divorcio por mi cuenta, y si decides quedarte aquí, recuerda que pagarás tu parte. Todos los meses. Mark abrió la boca como para discutir, pero no le salieron las palabras. Se quedó allí sentado, mirando fijamente, con el rostro oscilando entre la furia y el miedo. Rachel no esperó a que se recuperara. Se dio la vuelta y salió del café a la fresca noche de Denver. Las luces de la ciudad se reflejaban en los ventanales, nítidas e inflexibles, como su propia decisión.
Por primera vez en mucho tiempo, sus pasos se sentían firmes, su espalda recta. No se marchaba derrotada, se marchaba con un propósito, este era el punto de no retorno. Lo supo al cruzar la calle, con el bolso apretado al costado, no habría reconciliación, ni fingir que las cosas podían volver a ser como antes. El matrimonio se había fracturado demasiado, y Mark había dejado clara su decisión. Quería obediencia, no compañerismo. Rachel Adams ya no quería darle ninguna de las dos. El divorcio se concretó con relativa rapidez. Pero lo que siguió no fue nada sencillo. El asunto del apartamento en Denver se convirtió en una batalla que se prolongó durante meses. El tribunal revisó las finanzas cuidadosamente y determinó lo que Rachel ya sabía que sería el resultado. El apartamento se había comprado durante el matrimonio, con ahorros conjuntos y una hipoteca a nombre de ambos. Eso lo convirtió en propiedad conyugal, se dividiría equitativamente, con cada uno con el 50% de la propiedad y ambos siendo igualmente responsables de los pagos de la hipoteca. Rachel no impugnó esa decisión. Entendía que era la solución más práctica, lo que ya no podía tolerar era vivir bajo el mismo techo que Mark, o peor aún, sus padres. Así que encontró un pequeño estudio al otro lado de la ciudad, un lugar donde podía respirar sin la constante intrusión de la voz de Ellen ni la mirada de desaprobación de Frank. No era grande, pero era suyo, tranquilo y lleno solo de sus pertenencias. Incluso después de mudarse, mantuvo el 50% de la propiedad del apartamento, decidida a no renunciar a sus derechos. Mark se quedó en el apartamento, prefiriendo vivir en el espacio más grande en lugar de uno más pequeño. Al principio, pagó su parte de la hipoteca diligentemente, aunque no sin quejarse de los costos, pero a medida que las semanas se convertían en meses, su disciplina flaqueó. Las facturas se acumulaban, los plazos se vencían, Rachel se mantenía al día con su parte, pagando su parte a tiempo cada mes, pero veía cómo Mark se atrasaba. El patrón se hizo evidente rápidamente, no lo estaba logrando, ya fuera por su orgullo por el presupuesto que le impedía pedir ayuda, o simplemente por sus padres animándolo a centrarse en cualquier cosa menos en la responsabilidad, el resultado era el mismo. Empezaron a llegar avisos por correo, la paciencia del banco no era infinita, y Rachel, mientras tanto, se centraba en su trabajo. Sus proyectos prosperaban, sus ingresos aumentaban y su vida en el estudio, aunque modesta, le daba la estabilidad que anhelaba. Pero veía la tormenta que se avecinaba en el apartamento, y aunque Mark podría haber pensado que podía dejar pasar la deuda, Rachel sabía que no era así. La hipoteca era un vínculo legal que los unía, y sus fracasos fácilmente podían arrastrarla también a ella. La tensión entre ellos no desapareció tras la firma del decreto de divorcio, simplemente pasó de discusiones personales a problemas financieros. Rachel le recordó más de una vez que seguía siendo responsable, que descuidar los pagos tendría consecuencias para ambos, pero sus advertencias parecieron caer en oídos sordos. Mark insistió en que podía manejarlo, pero los avisos de retraso contaban una historia diferente. Era una amarga ironía, había luchado con tanta fiereza para que sus padres se quedaran en ese apartamento, para reclamarlo como suyo, pero cuando se le dio la oportunidad de hacerlo por su cuenta, empezó a perder el control. Para Rachel, fue frustrante, pero no sorprendente, había visto las grietas en su carácter mucho antes de que el tribunal lo pusiera por escrito. Ahora, viviendo sola, Rachel no se hacía ilusiones sobre la reconciliación. El matrimonio había terminado, el amor se había esfumado, y el apartamento ya no era un hogar, era una carga, un peso compartido del que quería desprenderse. Era paciente, pero también sabía que se avecinaba una oportunidad. Si Mark no podía pagar su parte, el banco intervendría, y cuando eso sucediera, Rachel tenía la intención de estar preparada. Los meses transcurrían lentamente, y las cartas de advertencia del banco se volvían más urgentes. Mark había dejado de pagar por completo, Rachel seguía cubriendo su parte, pero una hipoteca no funcionaba así. Cuando uno de los propietarios incumplía, ambos corrían riesgo. Los cargos por mora aumentaban, y finalmente, ocurrió lo inevitable. El banco inició un proceso de ejecución hipotecaria. Rachel recibió la notificación con un mal presentimiento, pero no se dejó llevar por el pánico. En cambio, actuó con rapidez, programó una reunión con los representantes del banco. Entró en la oficina con una carpeta llena de documentos, comprobantes de sus pagos regulares, registros de sus ingresos y capturas de pantalla de la correspondencia que demostraban la negligencia de Mark. Se sentó frente al agente de préstamos, tranquila pero firme. «Quiero resolver esto», les dijo. «Estoy dispuesta a cubrir los atrasos, poner al día el préstamo y asumir la responsabilidad, pero necesitaré la plena responsabilidad. Saben tan bien como yo que Mark no paga ni pagará. Permítanme aclarar esto». La negociación fue tensa, pero breve. El banco no quería que una ejecución hipotecaria se prolongara en los tribunales, era costosa y llevaba mucho tiempo.
La oferta de Rachel fue la solución más sencilla. Aceptó pagar el saldo pendiente y reestructurar la hipoteca solo a su nombre. La parte de Mark, antes valorada en el 50%, se redujo significativamente debido a la morosidad. De hecho, Rachel lo compró por mucho menos del valor de la propiedad. Cuando Mark se enteró, estalló. La atacó por mensajes, acusándola de engaño y traición. Presentó una demanda, alegando que ella había actuado a sus espaldas. Pero el tribunal desestimó la denuncia rápidamente. Todo lo que Rachel había hecho era legítimo, estaba documentado y era completamente legal. Ella le había dado al banco el dinero que le debían y, a cambio, había obtenido lo que le pertenecía por derecho. Ellen y Frank no se quedaron callados. Llamaron, escribieron, incluso se presentaron una vez en el edificio, gritando en el vestíbulo sobre cómo les habían robado la casa a su familia. Pero la verdad era innegable, carecían de capacidad legal. Sus nombres nunca habían figurado en la escritura ni en la hipoteca. Solo tenían sus voces, y ahora, ni siquiera esas podían conmoverla. Rachel estaba en el apartamento, poco después de terminar el papeleo, con un nuevo juego de llaves caliente en la mano. Las habitaciones estaban en silencio, el aire en calma. Por primera vez en meses, no había gritos, ni juicios, ni una carga sobre sus hombros. El lugar que había sido un campo de batalla ahora era solo suyo. Caminaba lentamente de una habitación a otra, rozando las paredes con los dedos. Recordaba cada insulto lanzado en esos espacios. Todas las noches lloraba hasta quedarse dormida. Todas las mañanas la despertaba sobresaltada por el desprecio de Ellen. Pero nada de eso importaba ya. El apartamento ya no cargaba con el poder de esos recuerdos, cargaba con su victoria. Mark había intentado doblegarla, quebrarla. Sus padres habían intentado despojarla de su dignidad. Al final, los tres solo quedaron con amargura. Rachel, en cambio, había recuperado algo más que una propiedad. Había recuperado su independencia, su paz, su futuro. La tinta del acuerdo bancario aún estaba fresca, pero Rachel ya sentía que se le quitaba un peso de encima. El apartamento que una vez había simbolizado el control ahora marcaba el fin de su opresión. En silencio, comprendió que era más que una propiedad. Era la prueba de que había resistido, luchado y vencido. Rachel Adams ya no era una mujer acorralada por sus suegros ni abandonada por su marido. Era la única dueña de su hogar, libre de las cadenas de sus exigencias. El matrimonio había terminado, las batallas habían concluido y, por primera vez en años, la guerra entre ellos había terminado de verdad. En los meses siguientes, Rachel se entregó por completo a su trabajo. Sin el caos diario de Ellen y Frank en su espacio, sin la tensión constante de esperar a que Mark se volviera contra ella, su concentración se agudizó, proyectos que antes la agotaban ahora la llenaban de energía. Consiguió nuevos clientes, amplió su cartera y, poco a poco, construyó un colchón financiero que la hizo sentir segura como nunca antes. El estudio que había alquilado seguía siendo su refugio, tranquilo y despejado, pero a menudo regresaba al condominio más grande, del que ahora era propietaria, disfrutando del silencio de sus habitaciones. Por primera vez en años, el espacio le pertenecía, y solo a ella, su espíritu comenzó a sanar. El agotamiento que antes la había dominado empezó a desaparecer, reemplazado por una fuerza más firme. Salía a dar largos paseos bajo el aire fresco de Colorado, pasaba las tardes en cafés por decisión propia, no por desesperación, e incluso redescubrió aficiones que había abandonado durante su matrimonio. Poco a poco, el peso de aquellos años fue disminuyendo. Fue durante esta época de renovación que conoció a Daniel Cooper, sus caminos se cruzaron en un evento de networking en el centro. Él era gerente de proyectos en una empresa tecnológica local, seguro de sí mismo pero sin arrogancia, y su cercanía la hizo sentir cómoda. Su primera conversación fue sencilla, sobre trabajo y sus lugares favoritos para hacer senderismo cerca de Boulder, pero había algo en su mirada, una firmeza que Rachel no se había dado cuenta de que estaba buscando. Empezaron a reunirse para tomar café, luego a cenar. Daniel nunca presionó ni exigió. Escuchaba. Él respetaba sus límites. Cuando ella hablaba de su pasado, él no lo minimizaba ni cambiaba de tema. Simplemente lo reconocía y, al hacerlo, la ayudaba a sentirse comprendida. Era un marcado contraste con el desdén que había soportado durante años. A medida que las semanas se convertían en meses, su relación se profundizaba. Daniel admiraba la independencia de Rachel, pero también le recordaba que no tenía que cargar con todo sola. Apareció cuando prometió. Llamó cuando prometió. Valoraba su carrera, no como un pasatiempo, sino como un verdadero logro. Poco a poco, Rachel se permitió volver a confiar. Finalmente, llegó el día en que decidieron vivir juntos.
A Rachel no le pasó desapercibida la ironía cuando Daniel sugirió mudarse a su apartamento. El mismo lugar que una vez simbolizó dolor, luchas y traición. Al principio, dudó, recordando las peleas a gritos, los portazos, las palabras venenosas. Pero al estar en esas habitaciones junto a Daniel, se dio cuenta de que el apartamento se había transformado. Ya no estaba embrujado. Estaba listo para convertirse en un hogar. Se mudaron juntos un fresco fin de semana de otoño, con cajas apiladas en la sala, risas resonando en el pasillo mientras discutían juguetonamente sobre dónde colocar las estanterías. Esa noche, sentadas en el sofá rodeadas de cajas a medio desempacar, Rachel miró a su alrededor y sintió algo que no había sentido en años: paz. Recordó el largo camino que la había traído hasta allí, los insultos, las traiciones, las batallas judiciales, las noches solitarias en un estudio alquilado. Nada de esto había sido fácil, pero la había traído hasta este momento. Comprendió que el divorcio no había sido un fracaso, sino la puerta a la libertad. Ahora, con la mano cálida de Daniel sobre la suya, podía ver el futuro con claridad, una vida construida no sobre la resistencia ni el compromiso, sino sobre el respeto mutuo y el amor apacible. El condominio ya no era un campo de batalla. Era la base de un nuevo comienzo. Al caer la noche sobre Denver, Rachel se recostó en Daniel, con la mirada fija en las luces de la ciudad a través de la ventana. El apartamento no se llenó de gritos ni juicios, sino del suave murmullo de la posibilidad. Y en esa quietud, Rachel supo la verdad. No había perdido un matrimonio, se había recuperado a sí misma. Y al hacerlo, encontró un amor digno de la mujer en la que se había convertido.